Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy continuaremos con los talleres de algoritmos basados en Java. En este ejercicio número 7 tenemos el enunciado: escribe un método que reciba como parámetro la dimensión y devuelve un arreglo aleatorio de dos cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un método y cuando dice que reciba como parámetro la dimensión, este método va a ser con parámetros y va a recibir la cantidad de elementos, que es la dimensión. Y también vemos que va a ser un método con retorno. ¿Por qué? Porque nos menciona y devuelve un arreglo aleatorio. Quiere decir que nos va, en este método con retorno, va a regresar lo que es un arreglo aleatorio de dos cifras. ¿De acuerdo? Entonces empezamos creando primero el ejercicio con clase arreglo, función principal. En la función principal primero empiezo declarando lo que es mi vector, ¿de acuerdo? Como va a ser como este vector va a almacenarme lo que son números aleatorios de dos cifras, vamos a ponerle entero números, y como es un vector entre corchetes, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo aquí no le pongo lo que es el tamaño, como es new entero, corchetes por ejemplo 20 o 30. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé la dimensión recién lo va a ingresar el cliente, ¿de acuerdo? Entonces solo defino el tamaño, ¿sí? Y luego le asigno, cuando regrese por método con retorno, el método, ¿de acuerdo? Luego también defino n, ¿sí? Que es la cantidad, que es la dimensión, el tamaño. Y luego pongo a escribir, ingrese la cantidad de números, ¿sí? O también le puedo poner el nombre, ingrese la dimensión. Pongo luego leer para que lo almacene en la variable n. Voy a comentar aquí ingresando la dimensión. Luego, aquí por lo general yo acostumbraba hacer lo que era un bucle para ingresar los datos, ¿de acuerdo? Para llenar el vector. Pero aquí la enunciación me dice: escribe un método que reciba como parámetro la dimensión. Es decir, que al método lo voy a mandar por parámetro la dimensión. Y ese método va a devolver el arreglo aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que ese método va a llenar los elementos al vector, ¿de acuerdo? Entonces cuando me dice también que envíe por parámetro la dimensión, esta n que yo también acostumbraba a mandarlo por método, por la creación del objeto, el método constructor, lo asigné como variable, ya no tiene sentido hacer eso. ¿Por qué? Porque lo voy a mandar como parámetro, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago aquí, creo mi objeto arreglo con el nombre de la clase obj igual new arreglo, y ahí está. Y voy a llamar a lo que es a mi método, ¿de acuerdo? Generar. Entonces pongo obj.generar, ¿sí? Entonces aquí arriba declaro lo que es mi método, ¿de acuerdo? Voy a generar, ¿sí? Pero por ejemplo a mí me dice que este va a ser un método con retorno porque va a devolver un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces como esto me va a regresar un arreglo de tipo entero, tengo que ponerle entero. Creo, ¿sí? Lo que es el método, y como aquí voy a regresar un los corchetes indicándome corchetes, eso que, ¿sí? Es un vector. Entonces aquí dentro voy a definir lo que es mi vector entero números, y como yo voy a mandar la dimensión por parámetro, pongo entero dimensión o entero n en este caso, ¿de acuerdo? Para que tenga concordancia con la variable que he creado aquí. Entonces pongo entero números igual new entero corchete n, ¿de acuerdo? Recordar que este vector es de tipo local, ¿sí? Porque estoy creándolo dentro de lo que es mi método general. Y aquí, después de llenar ese vector, lo voy a mandar que me retorne, ¿sí? Entonces aquí voy a generar, ¿sí? Insertar elementos al vector, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a generar. Entonces lo que me dice aquí es que yo ingrese elementos al vector, pero que sean números aleatorios de dos cifras. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a llenar los valores al vector ya no pidiéndole al usuario, sino que voy a generar aleatorio, y va a ser de 10, porque 10 empieza dos cifras, hasta 99, ¿de acuerdo? Que es el rango de números de dos cifras, ¿sí? Entonces aquí empiezo a declarar lo que es mi variable i, que me va a permitir utilizar el para i igual a 0 y menor que n, que es el tamaño, ¿de acuerdo? Y más, ¿sí?
Entonces aquí dentro yo acostumbro a poner escribir y luego leer, pero ya no será eso, sino generaré el número aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces acá pondré para ingresar el vector números, corchete i, ya que en la primera vuelta vale 0 y va a almacenarme en el vector números en la posición 0, en la siguiente vuelta va a almacenarme en el vector números posición 1, ¿de acuerdo? Y aquí yo tengo que generar lo que es el random, ¿de acuerdo? Lo que es un número aleatorio. Les explico cómo funciona la fórmula para llenar. Primero coloco un mac.random, ¿sí? Que me va a generar un número aleatorio en rango de 0 y 1, pero considerando lo que son números reales. Pero yo deseo lo que son números enteros, entonces para convertir esto delante del mac random pongo lo que es entero, ¿sí? Luego aquí yo tengo que ponerle un por, un número, y luego tengo que sumarle otro número. Entonces para esto tengo una fórmula. Primero busco lo que es mi rango mínimo, mi límite mínimo y mi límite máximo. Mi límite mínimo sería un 10, ¿de acuerdo? Porque es el primer número de 2 cifras. Y el rango máximo sería el 99. Entonces para hallar esto, resto 99 menos 10, 89, más 1, 90. ¿De acuerdo? Así es como obtengo este número de aquí, restando los dos extremos y agregándole un más 1. ¿De acuerdo? Y por último, sumo el límite inferior, que sería 10. Entonces con esto, automáticamente me va a generar números aleatorios entre rango de 10 a 90. ¿De acuerdo? Entonces veamos con más detalle, por ejemplo, si yo solo ejecutaría esta parte de ahí, ¿sí? Lo que me va a generar es un número aleatorio en el rango de 0 a 89. ¿Por qué? Porque son 90 elementos, 90 números, ¿de acuerdo? Entonces como va a empezar de 0, va a ir de 0 a 89. Entonces el menor número posible es 0. Pero así salga 0, 0 más 10 es 10, ¿de acuerdo? Entonces en el máximo caso posible saldrá 89. 89 más 10, 99. ¿De acuerdo? Entonces de este modo comprobamos de que está bien. Entonces cuando el para va a ingresar a la primera vuelta, cuando i vale 0, va a generar un número aleatorio y este lo va a almacenar en la primera posición del vector. En la siguiente vuelta, cuando i vale 1, lo va a almacenar, va a generar el número aleatorio y va a guardar en la siguiente posición. Y así hasta que termine de dar las vueltas el bucle para. Entonces al finalizar todo este bucle para, yo tendré mi vector números lleno de números aleatorios de 2 cifras. Entonces lo que hago es retorno el vector. Entonces pongo return números, ¿de acuerdo? Entonces estoy retornando el vector lo que es a mi función principal. Entonces aquí lo que yo pongo es el vector números es igual a obj.generar. ¿Por qué? Porque como este es un método con retorno, esto me está regresando el vector, y este vector que se encuentra lleno de valores lo voy a igualar a mi vector números que creé aquí, sin valores, sin tamaño incluso. Entonces cuando yo lo igualo pasa con todos sus valores, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que voy a hacer es mostrar este vector, ¿de acuerdo? Entonces ahora llamo a mi método mostrar, obj.mostrar, y le mando por aquí por parámetro lo que es mi vector números. Entonces aquí creamos el método voy mostrar, ¿de acuerdo? En el que voy a mostrar los elementos de mi vector, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como yo voy a enviar por parámetros el vector números, tengo que recibirlo aquí. Entonces pongo el tipo de dato, que es un entero, y el vector números, ¿sí? Entonces aquí dentro lo que hago es declaro mi variable i, ¿sí? Para recorrer mediante mi para, pongo para igual a 0 y menor a n y más, ¿de acuerdo? Y entonces aquí abro mi llave y empiezo a mostrar los valores, ¿de acuerdo? Entonces pongo mi vector números, corchete i. ¿Sí? Como sabemos, ya en la primera vuelta la i vale 0, entonces va a mostrar el primer elemento del vector. En la siguiente vuelta i vale 1 y va a mostrar el siguiente elemento del vector, ¿de acuerdo? Entonces con esto estaríamos terminando lo que es este ejercicio, ¿sí? Ingresamos la dimensión, como les mencioné, creo mi objeto, ¿de acuerdo? Que me va a permitir llamar a otros métodos, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a comentar crear objeto, ¿sí? Aquí voy a generar, voy a llamar al método generar para poder que me regrese un vector lleno de números aleatorios de 2 cifras, ¿de acuerdo? Entonces generar números aleatorios. Y por último voy a mostrar mi vector, voy a mostrar los elementos del vector. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.